El matrimonio superior. El matrimonio superior, interno, es la puerta que nos lleva a una dimensión nueva y espiritual y a la manifestación de la futura humanidad, más sutil y universal en su modo de amar. La búsqueda de la unión. Aunque las apariencias intentan demostrar lo contrario, para la mayoría, la unión es algo misterioso. ¿Qué fuerza mueve a las personas a buscar un complemento? ¿Por qué se sienten solas o incompletas? ¿Y por qué la unión con otras personas, grupos o ideas casi siempre es imperfecta y efímera? Estos son algunos puntos que trataremos de esclarecer ahora, al abordar la unión desde un punto de vista amplio, digamos, universal. Podemos considerar esta charla un trabajo prematrimonial, pues aquí vamos a hacer una especie de preparación nupcial interior. Pero, para nosotros, la palabra matrimonio y nupcias tendrán un sentido espiritual y no la connotación que normalmente se le atribuye. Preparar nuestras nupcias espirituales o internas significa armonizar los diferentes niveles de nuestra persona, alineándolos con el alma o yo superior, que se encuentra en un nivel suprahumano. Vivimos en diferentes niveles, actuamos en el nivel físico, al mismo tiempo que sentimos y pensamos. He aquí los 3 niveles de vivir humano, o sea, los 3 niveles de la personalidad: el físico, el emocional y el mental. Al tratar de unir la acción con el sentimiento y con el pensamiento, estaríamos alineando esos cuerpos. Y a medida que eso vaya sucediendo, o sea, a medida que vayamos viviendo de forma integrada y armoniosa, nuestra personalidad irá siendo absorbida por el yo superior, o alma, nuestro núcleo de conciencia en el nivel supramental, nivel más profundo que el de la mente pensante y analítica. Así, gradualmente, nuestra personalidad pasa a ser la expresión de ese núcleo más elevado, el alma. Este hecho interno, en extremo renovador y necesario para la evolución del ser, es lo que denominamos matrimonio interior. Todos estamos destinados a llevar a cabo la unión interna o a casarnos con el sentido místico, pues ese matrimonio forma parte del camino de toda alma. Por cierto, es el alma lo que promueve ese matrimonio, porque ella atrae a la personalidad llamándola a la unificación. Al principio, cuando aún no comprendemos ese proceso, buscamos diferentes experiencias de unión con personas o cosas, pero siempre experiencias fuera de nosotros. Es que en esa etapa, nuestra necesidad de unión interna con nuestra propia alma se interpreta como deseo de unión con algo o con alguien externo a nosotros. En esa fase, la mayoría de las veces, nuestros cuerpos se encuentran desalineados. Predominan las fuerzas de uno o de otro. Algunas personas quedan más sometidas a las fuerzas del cuerpo mental, otras a las del emocional. Existe también los que se ven muy involucrados con las fuerzas aún más densas del plano físico. En esa situación de no alineamiento entre los niveles de la personalidad, mientras hacemos determinada acción, deseamos otra cosa o queremos estar en otro lugar. Y así, nuestra mente vaga de pensamiento en pensamiento. En otras palabras, nuestro ser vive fragmentado, disperso en tantas direcciones. Al adoptar la búsqueda de la unión, asumimos conscientemente no solo el alineamiento de nuestro cuerpo entre sí, sino también de estos con el yo superior, porque Él es quien custodia el propósito real, espiritual y evolutivo para nuestra vida. Conviene tener esto siempre presente, pues así podemos colaborar con el proceso. Como el alma es un núcleo de voluntad, amor e inteligencia puros, al asumir ese propósito, buscaremos actuar de acuerdo con nuestros sentimientos e ideas más elevados. Y concentrada e inteligentemente
depositaremos nuestro afecto y amor en esa acción. Así, amorosamente, vamos alineando los tres cuerpos entre sí. Pero para alinearnos con el yo superior y finalmente colaborar para la anhelada unión, nos ofrecemos a nuestro núcleo profundo de conciencia, nuestra alma o Dios dentro de nosotros. Cuando sentimos necesidad de unirnos a otra persona o alguna idea o cosa, de cierta forma ya estamos en el camino de la unificación, pues nuestras energías superiores nos están atrayendo hacia la búsqueda de unión. Sin embargo, al comienzo de la trayectoria, aún no percibimos que estamos siendo conducidos al matrimonio interno, para el cual tenemos vocación realmente. Y así, a costa de decepciones, de fugaz felicidad o de bastante sufrimiento, nos ligamos en uniones superficiales. Sin embargo, con el tiempo y con la experiencia, reconocemos que estamos, sí, destinados a la unión, pero no de la manera fragmentada y con lo externo. Comprendemos finalmente que nuestra búsqueda se dirige a nuestras nupcias internas, a la unión de los niveles personales con los transpersonales y universales. De allí en adelante, nuestra relación con los semejantes gana mucho en calidad, pues encuentra su mayor fuerza, la fraternidad. Los tres matrimonios. En la búsqueda del matrimonio interno, podemos adoptar diferentes formas de vida: solitaria, en colaboración con otro ser o grupal. Veamos algo sobre esas formas para eventualmente llegar a reconocer cuál es nuestro camino actual. En cualquiera de los tres caminos estamos expuestos a ilusiones. Los que buscan llegar a la unión solos, en la denominada vida solitaria, pueden confundirse en determinado momento al pensar que, por estar en esa búsqueda individualmente, precisan aislarse de todo y de todos. Pueden sentirse personas distintas de las demás y este constituye uno de los peligros de la vida solitaria, tan benéfica si es saludable. Los que están en camino de buscar el matrimonio interno, en colaboración con otro ser, pueden pretender que su compañero o compañera sea igual a ellos, o creer que él mismo tenga que corresponder a lo que se espera de él. Ambos pueden engañarse pensando que van a unificarse, volviéndose una única cosa, o que dejarán de ser entes separados en ciertos aspectos. Por naturaleza, el ego humano es separatista y por eso no puede existir unión perfecta en los niveles de la personalidad. Si las personas que tienen como tarea transitar el camino de a dos, en colaboración, se librasen de esas ilusiones y viesen en esa trayectoria una oportunidad de ayudar al otro a realizar, en primer lugar, la unión en sí mismo. Habría equilibrio y armonía en la unión, y la familia no habría decaído tanto como núcleo social y espiritual. Como vemos, el matrimonio ocurre dentro de nosotros y no solo fuera socialmente. Debido a la expectativa de los cónyuges de volverse uno solo, inseparables, la mayor parte de los casamientos se convierten en un campo de arduo conflicto y de continuo esfuerzo de adaptación, lo que exige mucha dedicación y espíritu de donación de ambas partes. En el mejor de los casos, en la mayoría, ocurren rupturas, casi siempre traumatizantes. El tercer camino hacia las nupcias internas es la vida grupal. Aquí también nos exponemos a ilusiones. Podemos, por ejemplo, creer que el grupo es apenas el grupo externo, el de las personas en el plano físico, y esto puede dejarnos muy apegados al lado tangible de la vida, a las personas presentes y consecuentemente volvernos sectarios en confrontación con otros grupos que tengan las mismas intenciones. En verdad, la armonía entre esos grupos facilitaría el matrimonio interno de todos los seres que lo componen, pues la fuerza invocadora de un grupo integrado en una conciencia universal
es mucho mayor que la de un grupo aislado. Y el alma, como sabemos, es sensible a esa invocación. Si los miembros de un grupo trabajan en el alineamiento de los propios cuerpos de la personalidad y de estos con sus almas, entonces ellos, juntos, estarán realizando un matrimonio grupal. Cada uno realiza ese trabajo en su propio ser, individualmente, pues esto concierne a cada ser a su alma. Pero todos se ayudan mutuamente, intentando exteriorizar en grupo la energía del yo superior. Un grupo físico está compuesto de almas que integran otro grupo mucho mayor, invisible e interno, con conciencias más abarcantes y con una actividad que se extiende por varias dimensiones, siendo lo material la más limitada. Este grupo interno está constituido por almas que realizan un trabajo semejante, de unión con las respectivas personalidades, aunque los planos internos de la vida, o por almas que ya trascendieron esta etapa y que se preparan para uniones con niveles aún más profundos del ser. Cuando olvidamos que un grupo no es solo un hecho externo y objetivo, vemos a nuestros compañeros de grupos como antagonistas o competidores. En la línea científica, en la artística, en la educativa, en la religiosa o en la economía. Hay antagonismos entre grupos por causa de esa incomprensión. Si nos considerábamos yoes superiores y no solo personas humanas, vamos a descubrir nuestra realidad más profunda y también que somos, sí, parte de un grupo, pero interno y universal. Grupo que en ciertos casos hasta trasciende los límites de la órbita terrestre. Por lo tanto, en las tres modalidades de matrimonio es necesario que nos consideremos almas en evolución y así nos mantendremos enfocados en un nivel elevado, espiritual. De otro modo, si tan solo nos vemos como personas humanas separadas de las demás, corremos el riesgo de engañarnos y con eso desperdiciamos una importante oportunidad de crecimiento y de servicio en determinada encarnación. La decisión, la forma por la cual decidimos emprender la búsqueda de la unión, solos, en colaboración con otro ser o en grupo, es algo muy importante que puede influir definitivamente en nuestro destino. Por eso, esa decisión no se debe tomar basándose exclusivamente en lo que ocurre en la personalidad. Es el yo superior, por vivir en la conciencia universal, que sabe cómo conducir cada encarnación. Preguntas como: ¿debo permanecer soltero? ¿Debo casarme? ¿Debo realizar esa unión grupalmente? No encuentra respuestas correctas ni adecuadas en nuestra esfera humana. Para la elección correcta, de nada valen las tendencias y afinidades, ya que éstas son circunstanciales y las circunstancias pasajeras. Conviene saber que una personalidad ya equilibrada y madura, en principio, no presenta preferencias por ninguna de esas tres formas de búsqueda, pues ya sabe que conducen a la misma meta, que es la interior. En este caso, cualquiera de esas situaciones es considerado un servicio, o sea, el individuo se coloca siempre en la posición en que pueda servir mejor. Además, nuestro mundo superior tiene formas inusitadas de esclarecernos respecto de los pasos que debemos dar, aunque humanamente no siempre entendamos sus mensajes. Al respondernos sobre estas cuestiones de unión, por ejemplo, el yo superior puede omitir información que, aunque nosotros las esperemos, pueden considerarse superfluas cuando se las ve desde un nivel de conciencia más elevado. Si no obtenemos una respuesta clara a esas preguntas, pero al mismo tiempo no surge la posibilidad de casamiento ni de vida grupal, entonces podemos concluir que la búsqueda tendrá que hacerse individualmente. Muchas veces la respuesta está implícita en ciertas circunstancias de la vida y se vuelve obvia
cuando permanecemos serenos e imparciales. Evidentemente, nunca debemos ponernos ansiosos. En ciertos casos, aún si tenemos que permanecer solteros, podrán surgir ocasiones de casamiento, dado que en las vidas pasadas todos creamos muchos lazos kármicos. Y esos coligados pueden cruzarse de nuevo en nuestro camino. Pero esos encuentros solo son evolutivos cuando se los ve como lazos pasados, que están reapareciendo para ser transformados o sublimados, y no para que adhiramos a los impulsos naturales, con frecuencia muy fuertes. Se trata, por lo tanto, de pruebas para evaluar nuestro discernimiento. Como vemos, en ese campo, humanamente, sabemos poco. Por otro lado, aquietados los deseos y las preferencias superficiales, podremos oír la silenciosa voz interior, indicándonos con seguridad el rumbo correcto que seguir. Todo lo real y verdadero que debe ocurrir en nuestra vida es regido por leyes suprahumanas y por eso llega en el momento exacto y determinado. De nuestra parte, es mejor no precipitar los hechos, sino aguardar con serenidad para no actuar en contra de lo señalado por el yo interno. En otras palabras, eso significa que en el nivel de la personalidad es sabio aceptar nuestra condición actual, solteros o casados. A partir de allí, las energías van a hacer lo que tenga que hacerse y emergerá mayor claridad para continuar la búsqueda o para iniciarla. La actitud inicial de desapego, de aceptación básica, de invocación de la voluntad superior es imprescindible para que ese proceso se dé armoniosamente, sin disgustos y sin conflictos. El desapego, al contrario de las apariencias, es una actitud muy dinámica y no pasiva, como creen muchos. Se dice que solo comprendemos la función evolutiva de una situación o de una prueba después que la aceptamos. Cuando un hecho traído por el destino de manera compulsiva se acepta enteramente, lo que sucede de inmediato estará en consonancia con nuestra necesidad verdadera de progresar espiritualmente. Y eso es lo más importante para nuestras almas y para el destino cósmico del ser. ¿Qué somos nosotros? Ahora vamos a dar un nuevo paso en la preparación de nuestras nupcias internas. Intentemos trascender la idea humana de que somos nosotros quienes en esta vida hacemos nuestras propias experiencias. Si nos ubicamos desde un punto de vista espiritual, podremos percibir que son la vida o las energías quienes hacen experiencias a través de nosotros. Es solo una falsa impresión o una ilusión creer que todo lo que pensamos, sentimos y hacemos ocurre por nuestra cuenta, sin respaldo del yo interior. En realidad, somos personas vividas por una energía sutil, que es nuestra esencia interna. Cuando estamos identificados solo con la mente humana común, decimos: yo pienso así, yo siento así, yo lo hago así. Son impresiones superficiales de quien está en una etapa que, tarde o temprano, deberá trascender y entrar en la evolución suprahumana. Precisamente, el matrimonio superior interno nos ayuda a llevarlo a cabo. Él es la puerta que nos lleva a una dimensión nueva y espiritual y a la manifestación de la futura humanidad, más sutil y universal en su modo de amar. Por lo tanto, para los que buscan la unión interna, ya se aproxima esa gran transformación en la forma de ver la realidad. Somos vividos, hay algo que vive en nosotros. En el Nuevo Testamento, Pablo de Tarso dice: yo vivo, mas yo no soy yo, es Cristo que vive en mí. Desde hace milenios, esa nueva visión de vivir está siendo
reconocida y preparada. Y finalmente, ahora, está anclado como hecho en nuestra vida consciente. Entonces, en esa sintonía diremos, Él, el yo superior, actúa en mí, siente en mí, piensa en mí, vive en mí. Pero, para trascender la visión primaria de las etapas anteriores, hay que abdicar de querer hacer, sentir y pensar como un ente separado. Hay que desistir de la ilusión de querer manifestar algo egoísta, de querer imponerse a los demás y a sí mismo como personalidad. Sin embargo, al mismo tiempo, hay que aspirar a la vida, a que la vida pase a fluir con entereza a través de nosotros. De esa manera, tomamos conciencia de que existe un destino superior para nuestra existencia y un plan para este planeta en donde nos encontramos. La mente universal, de la cual salimos y hacia la cual retornaremos más expertos, debe vivir plenamente en nosotros, que somos sus prolongaciones y canales por las cuales debe fluir, a fin de que el mundo sea algo bello, más evolucionado y de que la Tierra entera sea un planeta armonioso, en fin, una nueva Tierra. Y para que haya una nueva Tierra, conforme está destinado, profetizado y ya ocurriendo, los seres humanos más conscientes deben permitir que ella se manifieste. Nuestra personalidad, nuestros niveles conscientes, nuestra mente y sentimientos humanos y nuestra acción física necesitan darse cuenta de que llegó la hora de donarse, de abrirse, para que realidades sublimes puedan exteriorizarse. En el momento en que dejamos de ser lo que veíamos, siendo para abrirnos a lo que realmente somos en un nivel superior, las energías actuarán en nosotros con libertad. Eso es lo que realmente transforma el mundo. Por lo tanto, el camino consiste en comenzar a liberarnos por dentro, en la conciencia, de que todos lo que juzgamos ser. Hecha esa renuncia que es básica, debemos desapegarnos con coraje de hábitos y preferencias para poder ser efectivamente aquí, en el nivel externo, lo que somos en los niveles divinos de nuestro ser interior. En nuestra esencia interna somos libres hijos de Dios, centellas cósmicas. Entonces, cuando nos abrimos para que las energías nos encuentren liberados como canales disponibles para que ellas actúen, se amplían nuestras posibilidades. Ahora, más conscientes, nos sorprendemos haciendo muchas cosas necesarias que antes no teníamos capacidad de realizar. Cuando nos disponemos a cumplir los designios de lo alto, emerge tanta ayuda, tanto sustento, que lo verdaderamente necesario se hace presente de modo inexplicable. Y después de vivir tal experiencia, ya no podemos interrumpir esa continua donación de nosotros mismos, renunciando a ser lo que veníamos siendo y dejando que la vida se manifieste en nosotros. Nos tornamos espectadores de los hechos de nuestra existencia. Así, vemos los días y los años sucederse sin tedio ni cansancio y sin tener la impresión de que se agota el tiempo, lo cual tanto atormenta a algunos que no encuentran ese camino. Nos integramos entonces en el eterno presente, que simplemente es, que existe en la eternidad. Y cuando finalmente el matrimonio interior se consuma en nosotros, pasamos a vivir como almas libres de la ilusión y del sufrimiento material. A partir de entonces, estamos fuera de las limitaciones que por tanto tiempo experimentamos, libres para ser lo que somos en nuestra más profunda esencia.